Bienvenidos a un episodio más y hoy tenemos una gran invitada, pero antes, para aquellos que no me conocen, permítanme presentarme. Yo soy Sara Ramírez, soy tu anfitriona y mi misión es empoderarte a través de la energía, darle a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita, darle la energía para que puedas tener esa visión, creación, amar, tener la fortaleza para alcanzar todos sus objetivos. Y pues hoy tenemos un gran tema que yo creo que nos va a servir a todos, sobre todo las personas que hemos vivido esa exigencia, ese alto rendimiento. Este tema yo creo que a todos emprendedores, profesionistas, amas de casa, lo hemos vivido por esa sobreexigencia. Sin embargo, hoy vamos a conocer un poco más de cómo ser ese líder, pero sin agotarte. Cómo poder llevar esa productividad, pero con excelencia y esa fortaleza. Y en estos tiempos de burnout, todo lo que mi invitada te va a platicar, creo que va a ser de mucha aportación para ti, ya que son técnicas cómo detectarlo, cómo detectar ese burnout, ese cansancio excesivo que a veces nos lleva a una fatiga que ya no sabemos cómo volver a subir esta energía. Pero permítanme y mientras que ella se une, quiero presentarla. Ella es Claudia Cerero, ella es mentora, ella lidera equipos de alto rendimiento, que eso me encanta, porque a veces los equipos nos cuesta trabajo como la integración y podemos ser personas sumamente brillantes, pero nos hace falta esa guía y Claudia es excelente en estos temas. Ella, déjenles cuento, ella ha creado un método que se llama Accede, que ahorita nos va a platicar un poquito más de este método que se me hace a mí muy interesante. Yo la conocí a Claudia en un curso y desde que me platicó, yo le dije, Claudia, tienes que estar en este café de salud para que nos platiques sobre estos temas de empoderar al líder como miembro de un equipo, pero también como ser humano, como individuo. Pues bienvenida, Claudia. Platícanos un poquito, danos esa introducción a este tema que creo que muchos ahí en redes me empezaron a preguntar, oye, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo podemos utilizar? Gracias. ¿Cómo estás, Sara? Muy buenas noches. Gracias por invitarme a tu espacio y sobre todo por compartir aquí con las personas que te siguen y que nos llegan a subir, llegan a ver también, sobre todo. Y te agradezco. Mira, efectivamente soy mentora en liderazgo, coach de equipos de alto rendimiento y el tema que abordamos en esta ocasión, que es el burnout, es un tema que relativamente, digamos, viene empezando a generar de unos 4 años, 5 hacia acá el boom y sobre todo porque se detonó en tiempos de pandemia, ¿no? O sea, fue donde empezó a visualizarse con la situación de estrés crónica que empezó a vivirse en hospitales, en las empresas, porque teníamos algo desconocido que era el virus del COVID y eso pues nos generó un poco de agotamiento mental, agotamiento físico, también situaciones emocionales que nos exponían a bajar nuestras defensas. Y evidentemente, aunque eso fue lo que lo detonó, el burnout también ya viene tomando características organizacionales, ¿no? Y aquí yo quisiera que en el desarrollo de esta charla pudiéramos ir distinguiendo cuando hablamos del ser humano como individuo y cuando hablamos como líderes, ¿no? O sea, como yo siendo el responsable de una área, siendo el líder de una empresa y cómo la conducta del individuo
con un cargo o la conducta del individuo que forma parte de mi equipo, que vive el síndrome, puede llegar a afectar incluso la imagen institucional, ¿no? Pero deja de lo que llega a Ujú. afectar la imagen, sino cómo este síndrome crónico puede llegar a conducirnos a los individuos a perder las habilidades cognitivas, ¿no? Dejar de ser el posicionamiento de nosotros porque empezamos a tener un adolecimiento, digamos, de ya no ser empáticos, ¿no? Exacto. De no ser productivos, de volvernos insensibles. Y pues de entrada quiero compartir qué piensa la Organización Mundial de Salud sobre qué es el burnout. El burnout, tal cual, es un síndrome causado por el estrés crónico en el trabajo y que no ha sido gestionado de manera efectiva. ¿Sí? Este síndrome no es un tema de estrés o agotamiento ocasional. A diferencia de un estrés que hoy posiblemente nos encargaron un proyecto a un mes, ¿no? Por así Ujú. decirlo. Tú sabes que tienes un plan de trabajo y pues conforme empieza a avanzar el tiempo, los factores internos, externos, etcétera, te permiten ir viendo que llevas un retraso, pues eso se Ujú. convierte en un estrés. Pero finalmente se termina cuando ya, digamos, llega la fecha, el entregable, negociaste y paró ahí, ¿no? Pero el burnout no es ese estrés laboral que nos lo genera un solo evento, sino es ese crónico que se repite una y otra vez y que ya empieza a generar esta enfermedad. Y fíjate que tú has tocado esa palabra crónica, ¿no? Y crónica a mí me lleva a pensar que lo vamos normalizando. Lo Así vamos es. diciendo, es que estoy muy estresado, oye, ¿y por qué no estás durmiendo bien? Es que estoy muy estresado, oye, ¿y por qué no estás rindiendo? Es que es el estrés, ¿y por qué no tienes esa presencia en la familia? Es que estoy estresado. Entonces, ahora es una bandera el estrés y una justificación, incluso lo podríamos decir que lo aplaudimos, ¿no? Porque se lleva estrés igual a alta productividad y una eficiencia. Sí. Pero es muy importante no normalizarlo porque eso no es normal. Yo siempre les hablo mucho sobre la salud debe ser parte de tu estrategia. Tener energía es parte de alcanzar tus objetivos. Entonces, creo que has dado en el clavo en un tema preciso de que es muy importante no normalizarlo. Es correcto, Sara. Mira, la verdad aquí en los estudios que estuve, bueno, que hemos estado dando seguimiento, al menos en la empresa de gestión humana Book, que tiene presencia en países de Chile, Colombia, Perú y México, determinó que en un análisis que se implementó, que se analizó ante 5.700 personas que correspondían a organizaciones en esos países, el 46% sufre burnout. De ese 46% estamos hablando de que ellos dividieron el pastel como en partidas. El que sufre el burnout pocas veces, el que lo sufre algunas veces, el que lo sufre muchas y el que ya lo tiene permanente. Y el que Ujú. lo tiene permanente, dentro de sus gráficos, nos mostraban que el 14% de todo este análisis son los que ya empiezan a tener enfermedades mentales. Estamos hablando de ahí que estas personas ya hablan de un agotamiento constante. ¿Sí? Ya son insensibles, o sea, se le llama cinismo hacia el trabajo porque ya prácticamente les da igual, ¿no? Lo que pase o no deje de pasar y evidentemente eso ocasiona baja efectividad profesional. Ajá, y estas cifras son tal cual recientes, o sea, que nos las ofrece esta empresa de gestión humana y al menos estadísticamente hablando, Perú pareciera que es mucho más alto en este padecimiento con un 16%, Chile le sigue con un 13%,
y México y Colombia en un 12. Pero hay otra cifra que nos ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya cifras mexicanas, que dice que 7 de cada 10 trabajadores en México tienen burnout. Entonces, ¿en dónde se está visualizando principalmente este síndrome? En las instituciones de salud, las instituciones de servicio, las educativas, las escuelas, y también en las empresas, específicamente estas de call centers que se dedican a ventas y cobranza. Entonces, Ujú. por ahí estamos ya hablando que son, digamos, los sectores en donde se está pintando esta situación y que sin duda ya empieza a ser un llamado, un alertamiento, porque también ya si vamos hacia otros tipos de estudios, México está en el tercer nivel por debajo de China y Estados Unidos. Wow, no, es impresionante. Pero, a ver, platícame, ¿cómo podemos detectar si nosotros estamos cayendo o estamos entrando en este tema de burnout? Porque cuando menos a mí lo que me pasó fue que yo lo detecté, pero ya estaba muy avanzado el burnout y sí me costó un trabajo salir. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras cómo detectarlo si algún miembro de nuestro equipo está cayendo en este tema y cómo yo lo puedo manejar y cómo puedo autogestionarme en caso de que yo lo esté presentando. Mira, de entrada, al ser un síndrome, se tiene que dar peso. Los coaches como tal podemos apoyar, pero ya un tema hablándose de estrés, digamos, apoyamos un momento de estrés pequeño, pero hablándose ya de burnout, sí se requiere el apoyo psicológico y ahí hay que darle peso a estas personas, porque tal cual, ¿cómo lo identificamos? Primero, antes de decirte qué lo identifica, te voy a compartir cuáles son los factores que se identificaron que lo detona. Ok. ¿Sí? Entonces, los factores que al menos lo han detonado son la falta de flexibilidad en el horario. Aquí en el horario tenemos 48 horas laborales, ¿no? E incluso a veces esas pueden ser 52, 56, dependiendo. Hay una ausencia de reconocimiento hacia los trabajadores, no solamente económicos, sino también que a veces no solemos agradecer cómo nos están contribuyendo en el resultado de nuestro equipo, ¿no? Y también la percepción de discriminación del trabajo. ¿No? O aquello que también viene diciéndose como que el jefe inmediato viene siendo inquisitivo y con el trabajador, ¿no? O sea, que lo viene alterando. La carga excesiva también del trabajo, yo creo que es lo que lo detona principalmente. ¿Por qué? Porque a veces aceptamos retos para los cuales no estamos preparados. Y ya aquí me voy a atrever a dividirlo como individuo y como líder. Ujú. Como individuo, hablándose de que soy parte de la empresa, yo necesito el dinero y prácticamente voy a aceptar colaborar con el resultado porque necesito el sueldo para sobrevivir o para vivir, ¿no? Para cubrir los gastos de la casa. Entonces me dicen, tienes que llevar, no es como Ujú. lleva la copia y sácala, ¿no? O sea, conoces algo de contabilidad y tal vez eres ingeniero y vas a decir, pues no le conozco, pero le aprendo. Y hay Sí. gente que posiblemente es tan productiva que dice, no importa, yo le aplico y le pongo hacha y tiene el ánimo, pero ¿qué crees? También el exceso de productividad ante algo desconocido también provoca burnout. O sea, Ujú. ahí es donde entran estos indicadores que nos marcaba el estudio, de que hay gente que medianamente lo sufre porque está haciendo algo que no es relacionado a sus habilidades, ¿no? Ujú. Tal cual. Y está aquel en el que sencillamente ya, digamos, ya rebasó, que tiene la capacidad, pero es tan bueno en el trabajo que el jefe le dice, te encargo Ujú.
ahí va el otro, mañana requerimos esto otro y atiende que ya se nos quemó para ayer este otro proyecto. Entonces, digamos que ya lo rebasamos. Esa es una situación que sucede, al menos aquí en el país, tristemente, ¿no? Sí. Y sí es como el exceso de la capacidad, rebasamos la capacidad del individuo como para entregar determinados proyectos. Eso es lo que lo detona. Y hablándose ya, digamos, como líderes, pues ellos también van a una especie de resultado. Ajá, como yo, ya hablándose de siendo el gerente o el directivo, necesito llegar a ciertas métricas, ciertos indicadores, a concretar con inversores, ¿no? Y el tipo, digamos, de estrés cambia, más sin embargo, impacta en ambos, tanto en el que colabora como en el que tiene, porque este demanda para que pueda crecer afuera, al exterior, Ujú, ¿no? Y este demanda para mantenerse dentro de la organización. Entonces, finalmente, que no haya esa comunicación dentro de los líderes, o sea, jefe, equipo, puede ir generando pues bueno, esta situación, el individuo se va a sentir muy desanimado. Y entonces, ¿qué viene ahí? Ya respondiendo a tu pregunta. ¿Cómo identificarlo? Para los dos necesitamos visualizar al interior y tener algo que se llama autoconocimiento. Hasta ujú, donde yo me permito aceptar responsabilidades y cuándo voy a decir que no. ujú, ¿Sí? Con ese mismo autoconocimiento y sabiendo qué habilidades poseo y qué es de plano nuevo para mí y que no tengo la capacidad para desarrollarlo, poder decir, te ofrezco la colaboración de esta otra persona integrante del equipo, lo puedo auxiliar, pero de entrada no voy a poder cubrirlo, ¿no? Y Entonces ahí mira estamos que diciendo, ahí tú has dicho algo muy importante, el autoconocimiento. Y creo que ahí el coach entra como una herramienta fundamental porque es un espejo. Es un exacto. espejo que te permite verte y saber con qué herramientas cuentas, qué está pasando, gestionar tus emociones, cómo aprender ciertas técnicas como alguna pausa entre actividad, Ujú. qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué estás proyectando, ¿no? Digo, tú como coach, creo que este es como tu área. Sí, sí, sí. Cuando los individuos estamos todavía, digamos, dentro de lo capaz, sí podemos apoyarnos con un coach y decir, ok, no me queda claro qué tanto es mi propósito, no me queda claro si lo que hago realmente me apasiona o nada más es para sobrevivir o quiero identificar los valores que yo profeso con los Ujú, de la empresa, etcétera. Pues eso sí, para eso los podemos ayudar nosotros como coaches, ¿no? sí. Pero ya una persona que llegó a un grado donde mentalmente se desconectó, físicamente ya está enfermo, pues sí, como te compartía, los psicólogos, psiquiatras también son los que entran en acción porque ya hablamos de una enfermedad tal cual que hay que tratar y que ya no es menor, ¿no? Fíjate que aquí nos están haciendo una pregunta que se me hace muy interesante. Pero ¿qué pasa si no te dan opción? Es decir, que lo aceptas o te vas, ¿no? Que ese es como un tipo de liderazgo un poco, pues ni siquiera lo puedo llamar liderazgo, ¿no? Sino que forzar al empleado a hacer algo. ¿Tú qué dirías, no? Cuando te dicen o lo haces o te vas. Efectivamente, yo creo que cuando el individuo se identifica que no hay un apoyo de la institución, el autocuidado es relevante. Ujú, Tristemente, las empresas en México todavía adolecen de ese reconocimiento, ¿no? O sea, tal vez están dispuestas a invertir en tu capacitación, ¿no? Están dispuestas a invertir en trabajo en equipo, pero no están tan sensibles con las emociones de los individuos. Todavía hay como que ese desconocimiento, sobre todo porque este tema, insisto, es como algo que viene dando a partir de pandemia para acá, ¿no? ujú, Y eh,
y bueno, que otros países han ya empezado a impulsar como voltea a verlo, porque sí es un problema que México va a padecer grave, ¿no? Y de alguna manera hay las organizaciones, hablándose ya de los altos mandos, si tienen que tomar acción y de generar, digamos, una estrategia de atención entre estratégicos y después también entre los colaboradores, porque esto es como la metáfora de la ranita, ¿no? La que pones en el topper de agua fría y ella siempre va a sentir, se va a acostumbrar igual, y la pones al fuego y poco a poco se va a ir adaptando al clima. Va subiendo la temperatura, pasa y va hasta que se coció, ¿no? O sea, si la ranita no tuvo otra opción y no saltó, pues desafortunadamente tiende uno a perder, ¿no? Entonces ahí sí es Ujú. bien importante el autocuidado y no esperar a veces que la organización vea por nosotros, ¿no? Sí es poner un límite. Ahora, cuando hay personas que tienen un burnout, que pueden controlar, digamos, que ya identificaron que física, mental, como estas que te digo que son demasiado productivas y que identifican, pues buscan el apoyo, ¿no? A ellas, ¿qué se les recomienda? Primero es, ¿qué me está generando esta carga? ¿No? O sea, es cuestionarse. Dentro de lo que yo te dije es, primero, autoconócete y cómo lo vas a hacer. Bueno, ¿esto que me está dando de valor me está beneficiando o me está perjudicando más? Ajá. ¿Puedo solventar el ingreso solamente en este trabajo o podría solventarlo haciendo otra actividad? A ver, ahí tenemos que empezar a decidir qué tan importante es nuestra salud buscando otro medio, ¿no? O Ujú. sea, yo les digo que siempre tenemos que poner tres escenarios. El favorable es el que ya tienes porque es el cómodo, ¿no? El segundo es una segunda opción. Veo que buscar una segunda alternativa de trabajo, cuánto tiempo voy a tardar en contratarme, qué habilidades tengo que desarrollar para que me contraten, puedo aguantar 6 meses en lo que me capacito y demás y me aceptan allá, o lo peor que puede pasar es que me ponga yo en la esquina y venda quesadillas, ¿no? Pero finalmente, si miras las tres opciones te van a dar el recurso para que uno viva, ¿no? Nada más Ujú. que la circunstancia va a cambiar, el estrés va a ser diferente. Sin embargo, ahí también tú dices que prefieres ser incapaz mentalmente, ¿no? O ser capaz y darme una oportunidad y dar un Ujú. giro. Ahora, esto también ahí es, tú lo piensas, o sea, haces una conexión, ya dentro de la situación que tuviste, haces una conexión, me está pasando, replanteo mi situación, ¿no? Y decido poner una pausa. La pregunta de la personita que nos Ujú. hace ahí es, ya lo identifiqué, decido poner una pausa y entonces a partir de esa pausa me puedo mantener en este trabajo o de plano cambio y sigo adelante, ¿no? Sí, crear una estrategia, ¿no? Una Es estrategia crear de una cambio, estrategia, ¿no? así es. Desde anticiparte, tengo los recursos financieros, tengo cómo estoy emocionalmente para ese cambio, qué está pasando en mi cabeza, porque a veces tenemos un exceso de pensamientos y eso también nos está desgastando, ¿no? Aparte del trabajo, sino nosotros mismos, ese estrés en el futuro, qué va a pasar, o exagerar la situación, ¿no? El conocimiento creo que es básico para empezar a gestionar estos procesos de cambio, porque si bien los límites son vitales, pero también son muy difíciles de poner cuando no tenemos mapeado en dónde estamos y hacia dónde quiero ir. Sí, y justo ahí es donde entramos los coaches, ¿no? O sea, tal cual un mentor te puede ayudar te guía justamente a buscar como esas salidas, ok, tengo este escenario, no me quiero ver grave y la verdad, ¿qué puedo hacer? Y redirigir. Y hay veces que las personas pueden llegar a encontrarse y decir, wow, viví equivocada durante algún determinado tiempo.
¿no? Mira que ya hablándose de equipo o en las empresas, pues suele suceder mucho. Hasta ahorita tangible, digamos que ha sido más en el sector salud, en donde, por ejemplo, vimos que en pandemia los médicos y sus equipos desafortunadamente morían. Digo, nosotros en las noticias nos daban como números muy de tantos muertos, Sí. pero ya en los estudios que están documentados podían llegar a morir equipos de áreas estratégicas ahí en el hospital porque desde el líder estaba agotado y las enfermeras estaban agotadas, ¿no? Y además súmenle que era el miedo de lo que también ellas podían llevar hacia sus casas, ¿no? Al menos eso es como parte de lo que se ha vivido y que se tiene documentado. Sí, Eh, muchos aprendizajes sí, muchos. y también de cómo irlo gestionando. Y bueno, si tienen alguna pregunta, por aquí escríbanla en el chat. Si algo les ha pasado, si les está resonando este tema de ese exceso de exigencia, esa falta de límites, esa, esa apatía de repente, ¿no? Que nos vamos normalizando en el trabajo. Entonces, por favor, coméntenos acá en el chat qué les parece, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos hacer como individuos, o sea, ya como cada uno, pero también si tú estás en una posición de un cargo, ¿cómo vas a liderar a ese equipo? Primero te identificas tú, también le das la confianza a tu equipo y es muy curioso, pero en las organizaciones es relevante que empecemos a bajar un poco el tema de las estructuras. Cuando hablo bajar, lo que pensamos respecto a las estructuras es que yo soy el gerente y aquí se hace lo que yo digo. No, somos humanos, somos un equipo y aunque efectivamente estoy a cargo del proyecto, empezar a escuchar qué propone el equipo, ¿no? A partir de eso, pues nos da un poquito de proximidad con las personas que nos estamos rodeando y empezamos a identificar qué les gusta, qué cosa viven en sus casas, si hay alguna situación que pasó en la escuela de sus hijos, ¿no? Y eso como líderes a nosotros nos permite estar al tanto, si no es que vamos a solventar la vida de nuestro colaborador, es sí tener esa apertura, ¿no? Muchas veces decimos, es que no lo voy a aperturar porque abusa. Y efectivamente, hay personas que uno puede identificar que pueden llegar a abusar, pero tú ya sabes, o sea, Sí. dónde pones el límite y dónde efectivamente tienes que ayudar a tu colaborador, porque hoy las instituciones tal cual no tienen un fondo para atender en su seguro este síndrome, ¿no? O sea, Ujú. tenemos planeados el cáncer, el mal del corazón, alguna situación, pero este síndrome todavía no está como escalado en los servicios, ¿no? Y sí tenemos que empezar a enfocar cómo yo puedo ayudar a mi colaborador a que relaje, ¿no? O sea, a que empiece a disipar y sobre todo que no vaya a bajar la productividad, porque finalmente efecto dominó, eso va a impactarnos a todos, ¿no? Otra cosa que puedo hacer, hoy, hace un par de años, recuerdo ya que se viene implementando lo de las pausas activas. Le llaman los Ujú. micro recesos de 5 o Sí. 10 minutos. Son actividades que, ok, estamos inmersos en una reunión, pero tenemos 5 minutos, nos ventilamos. Ujú. Eso es como parte del equipo, pero también es muy importante que como líderes y como organizaciones aprendamos a respetar los espacios de los individuos para ir a comer. Y con esa hora o esas 2 horas que a veces decidimos otorgar, ellos que hagan lo que necesiten en ese tiempo. Y tú como individuo o como parte es, bueno, de estas 2 horas, 1 hora la utilizo para comer y media hora la puedo dedicar para leer, medito, reflexiono, camino, vaya, un momento para él, ¿no? O incluso Sí. quiero estar sola o solo, y ese es mi momento en el que yo puedo ayudar, auxiliarme para bajar esos niveles del estrés y de alguna manera
influir en que estas personas pues tengan esa salud, ¿no? Eh, Centrarse en un descanso, tal cual los síndromes, cuando tú puedes identificar si padezco o no burnout, pues ya empiezas a tener insomnio, empiezas a dejar de comer, ya no tienes nuevas ideas, ¿no? Incluso algunos mencionan que hay problemas de visión. Físicamente te sientes como si hubieses corrido una maratón muy agotado, ¿no? Sí, sí. Eh, Dolor de cabeza. Esos son los síntomas de que tú ya tienes este síndrome y vas al médico y te dicen es que usted está sano. O sea, ya te hicieron estudios, etcétera, y usted está sano, daños ya intestinales y demás. Entonces sí es muy importante que nos tomemos esos espacios para ir identificando cómo a través de la respiración, a partir del sueño, de la conexión conmigo, puedo ir mejorando. Y por último, pregúntenle ustedes como líderes a sus colaboradores, ¿cómo te puedo ayudar yo? Ujú. La comunicación es un elemento muy importante. Ya, la verdad es que yo creo que también el burnout sigue siendo, aunque no lo mencionan dentro de las estadísticas, los conflictos entre jefes y los equipos puede llegar a ser un detonador importante por la falta de comunicación o porque no hay escucha, ¿no? Entonces, eso también, tratar de escucharlos libera la tensión y por alguna manera también les va a permitir pues generar confianza y reducir, bajar esa tensión que podemos llegar a vivir. Sí, Eso son los medios. wow. Entonces, escuchar nuestro cuerpo, escuchar esas señales, esos síntomas, porque aunque no se presente ya un problema a nivel físico, en química sanguínea, etcétera, pero el cuerpo sí nos está dando esa alerta. Escúchame, Sí, estoy cansado, necesito recuperación. Y yo creo que esas pausas activas son importantes, conocernos qué es lo que nos relaja. Porque muchas veces yo he encontrado a personas que les habla sobre relajación, incluso no saben qué les puede relajar. Entonces, encontrar si es incluso dibujar mandalas, respirar, caminar, conectar, platicar, leer, ¿no? Meditar. Entonces, identificar qué es eso y hacerlo, ponerlo en práctica y poner una alarma. Incluso tomar agua, ujú, nuestro cerebro necesita hidratación, ¿no? ujú, Revisar cómo está nuestra nutrición, porque cuando no estamos comiendo bien, cuando no estamos durmiendo bien, nuestro cerebro, que es en el momento que hace toda esta regeneración, le estamos quitando esa oportunidad. Entonces, hablar, hablar con un coach, eh, pregúntale a tu nutriólogo, oye, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué necesito tomar? ¿Qué suplementación? ¿No? sí, sí, Porque sí, sí. se empieza a hacer una bola de nieve desde lo físico, lo mental, lo laboral, lo emocional. Y recordemos que finalmente somos todo, o sea, no podemos separar las emociones, el cuerpo, la mente, sino que somos un paquete integral y hay que escucharlo, ¿no? Hay que escucharnos a nosotros Ujú. mismos, así como queremos escuchar a nuestro equipo, pues escucharnos. Y pues muchas gracias. ¿Con qué te gustaría dejar a la audiencia? Si nos quieres platicar también un poco de tu método, cómo es, por si alguien te quiere contactar, platícanos. Gracias, pues de entrada me gustaría compartirles a las personas que se unieron. El burnout es un síndrome efectivamente reciente que se viene estudiando y tenemos que tener foco. Ajá, lo vivimos aquellas personas que tenemos un hogar, que tenemos a una persona a cargo, un familiar, hijos, ¿no? Y adicional, pues algún proyecto de vida, ya sea un emprendimiento o estoy colaborando para una organización, pero empezar a ser consciente de que el cuerpo empieza a tener cierta hormigueo, que me duele la cabeza, que me despierto en las madrugadas, que ya empecé a engordarme, aunque aún como sanamente, que estoy desconcentrada.
que mi visión de pronto puede ser nublada, ¿no? Son síntomas que nos tienen que invitar a decir momento, ¿no? Voy hacia el médico, me reviso y si ya de alguna manera percibo, y es que creo a veces que no nos permitimos ser vulnerables. ¿No? He conocido a personas que de pronto dicen, es que cómo voy a renunciar a este trabajo si aquí estoy bien. Estoy bien Ujú. económicamente porque de aquí doy de comer a mis hijos, porque de aquí sale para el viaje, porque de aquí, pero la vida se les está yendo. O sea, están tal cual están muriendo en vida, ¿no? O sea, Ujú. pues no aprecian, ¿no? Y se les puede ver amargados, toscos. Es muy triste verlos en esa sintonía porque cuando pasa algo bueno, ni siquiera lo disfrutan. Entonces sí es muy necesario voltearse y pedir ayuda, permitirte con tal cual sea la divinidad, Dios, como tú lo creas, pues siempre incluso voltear, dar un agradecimiento, pedirle que te ilumine, ¿no? Y decir, ok, pues ¿hacia dónde voy? Voy con una coach, voy con un psicólogo, voy con un grupo de ayuda, genero contactos de deporte para empezar a distraerme, generar nuevas emociones, ¿no? Este, y con eso decir, bueno, avanzo, soy capaz de avanzar o de plano no puedo solo, ¿no? Entonces permítete ser Ujú. vulnerable. Permítete, no pensemos que porque somos vulnerables nos van a ver como débiles, ¿no? Sino más bien, al contrario, el valiente debe ser uno al cuidarse para poder ser mejor y efectivamente poder disfrutar con tu familia eso que tú le llevas, ¿no? Así tal cual. Y ya hablando del tema de la mentoría, efectivamente, el método Accede tiene como objetivo buscar el propósito de los individuos, ¿no? Y pues generar buenos hábitos a partir de la persona que tú descubres que quieres ser o que confirmas que ya eres y Ujú. empiezas a desarrollar nuevos hábitos, tanto mental, de fortaleza, espiritual, y la idea es que tú lo vayas a implementar en tu sentido laboral. Además de que te vamos a dar herramientas de liderazgo que tú puedes compartir con tus equipos, de tal manera que puedas no solamente fortalecerte tú, sino fortalecer al equipo. Y aquí es bien importante, al menos en mi filosofía, para mí un líder no es una persona que tiene un cargo. Para mí el líder puede ser incluso esa persona que está barriendo en la calle, pero que tiene la capacidad de influir con su entorno. ¿No? Que ayuda, que motiva, que tú ves que dices, mira, no Sí. tiene el bracito, pero cómo le sonríe la vida, ¿no? A pesar de que le llueven las Ujú. adversidades y entonces te motiva a ser mejor eh, que el día de ayer, ¿no? O sea, siempre digo, Sí. es un día a la vez. Y la idea es, pues, anímate a ver por ti, a autoconocerte, a visualizarte y proyectar a ser un mejor individuo. Y muchísimas gracias, Sara, la verdad, por la colaboración y Ujú. espero que la información que les hayamos compartido sea eficiente y que la puedan implementar en su vida y en sus trabajos. No, totalmente, nos diste mucha claridad de qué es, qué podemos hacer, cómo identificarlo, cómo hablarlo con nuestro equipo, cómo crecer individualmente y eso se permea a todo nuestro entorno, tanto familiar, el trabajo, el equipo. Entonces, me parece un gran tema. Mil gracias por este tiempo, por compartir este café de salud que mucho necesitamos esta conciencia y pues me encantará tenerte por acá con otro tema sobre emprendimiento, sobre todo lo que tú haces para compartirlo y entre más personas empiecen a hacer ese cambio de conciencia, más vamos a tener ese mundo que tanto deseamos. Pues muchas gracias, Claudia. Gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon. Un abrazo.
Un abrazo y nos vemos en nuestro siguiente episodio, que les tengo una gran sorpresa. Va a estar una persona que nos va a enseñar sobre tecnología y salud. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.